Aparté el microscopio. Me quedé con las manos apoyadas en el borde de la mesa, mirando la pantalla, sin moverme. Llevaba 22 años trabajando en oftalmología de precisión. Había examinado más de 4.000 córneas. Había publicado 17 estudios en revistas indexadas. Había declarado como perito ante 3 tribunales distintos. Nada de eso me preparó para lo que vi esa tarde de noviembre de 2001, en mi laboratorio del Instituto Nacional de Oftalmología de Ciudad de México, cuando amplié la imagen 2.500 veces y encontré algo que no podía estar ahí. Me levanté, apagué la luz, salí, y no volví a entrar a ese laboratorio en 4 años. Ahora necesito que entiendas por qué. No porque quiera convencerte de nada, sino porque hay 3 cosas que ocurrieron esa tarde que todavía no tienen respuesta, y una de ellas involucra un nombre que Carlo Acutis había escrito en un papel doblado 17 meses antes de que yo pusiera un pie en ese edificio, un papel que yo guardé en el bolsillo de mi bata y que no abrí hasta el año 2018, en una habitación de hospital en Guadalajara, cuando todo lo que Carlo me había dicho encajó de golpe como si alguien hubiera girado una llave. Primero, lo que encontré en esos ojos no debería existir en ninguna imagen producida por manos humanas en el siglo XVI. Segundo, la figura que identificamos tiene un diámetro de 0,03 milímetros en el ojo derecho de la tilma y lleva 467 años ahí. Tercero, la persona que me entregó ese papel en el año 2000 era un adolescente de 9 años que vivía en Milán. Antes de seguir, y solo un momento, quiero agradecer a 3 personas que se han convertido en miembros de este canal: a Reina Monge, a Manuel García Rodríguez y a Ramón Clivil. Hacerse miembro aquí es encender una vela en Asís, un donativo real para la basílica, donde hoy descansa Carlo Acutis. Gracias por caminar conmigo en esto. Y ahora vuelvo, porque todavía no te he contado lo peor de aquella tarde. Mi nombre es el doctor Rafael Enrique Domínguez Solano. Soy oftalmólogo especialista en biomicroscopía de alta resolución, 31 años de carrera, 642 publicaciones citadas en PubMed entre 1989 y 2024. Durante 16 años fui jefe del Departamento de Óptica Clínica en el Instituto Nacional de Oftalmología de Ciudad de México, y durante 8 años más dirigí el Laboratorio de Análisis de Imágenes Retinianas en el Hospital Civil de Guadalajara. Soy el tipo de persona que no usa palabras como inexplicable, porque en 4 décadas de carrera siempre he encontrado la explicación. Siempre. Hasta esa tarde, ante lo sobrenatural, tenía una postura clara y simple. El universo obedece leyes físicas, y cuando algo parece sobrenatural es porque no hemos encontrado aún la ley que lo explica. Tenía una Biblia en mi despacho porque era de mi madre. No la abría. Tenía una estampita de la Virgen de Guadalupe en la guantera del coche porque me la dio una enfermera al salir de una operación complicada en 1994. No la miraba. Eso era yo en el año 2001. Un hombre de datos, de cifras, de resultados reproducibles. Vivía en Polanco con mi gato. Tomaba café negro con 2 cucharadas de azúcar. Llegaba al laboratorio a las 7:10 cada mañana. Bloque 2. El personaje y el encargo. El encargo llegó en septiembre del año 2000, no por correo oficial, no por convocatoria institucional. Llegó por teléfono, una tarde de martes, de parte de un colega que trabajaba para una comisión diocesana que había recibido permiso especial para realizar un nuevo estudio digitalizado de la imagen de la Virgen de Guadalupe. No el estudio de 1979 de Tonsman, que yo conocía. Eso era ya historia. Este era un protocolo nuevo, con equipo nuevo, con una cámara de resolución 4 veces superior a la que había usado Tonsman en su momento. El equipo quería un especialista en biomicroscopía que pudiera analizar las regiones de alta densidad de la imagen del ojo de la Virgen con protocolos de análisis de tejido ocular real. Querían que yo mirara esos ojos como si fueran ojos vivos. Tardé 3 semanas en decir que sí. No porque dudara de mis capacidades, sino porque sabía que un estudio así podía comprometer mi reputación académica si los resultados eran cualquier cosa que no fuera un
No hay nada fuera de lo ordinario. Acepté con una condición, que me permitieran publicar los resultados bajo mi firma, independientemente de lo que encontrara, sin ningún filtro editorial por parte de la comisión. Firmé ese acuerdo el 11 de octubre del año 2000. Llegué a la Basílica de Guadalupe el 3 de noviembre del año 2000 para una primera sesión de toma de imágenes. El equipo era pequeño, un fotógrafo especialista, un técnico de digitalización, el padre Augusto Herrera como representante de la comisión y yo. Trabajamos durante 4 horas en condiciones controladas. Temperatura de la sala, 22 grados centígrados. Humedad relativa, 53%. Iluminación artificial estandarizada a 6500 Kelvin para evitar distorsiones cromáticas en la captura. La tilma en sí es una tela de fibra natural, agaván y palma mezclados, aproximadamente 143 por 75 centímetros. No tiene imprimación. Los expertos en textiles que la habían analizado anteriormente confirmaron que el pigmento no penetra el tejido, que no hay pinceladas visibles bajo microscopio convencional, y que la imagen carece de boceto previo visible en infrarrojo. Todo eso yo ya lo sabía. Mi trabajo no era confirmar eso, mi trabajo era analizar los ojos. Esa primera sesión fue técnica. Tomamos imágenes en resolución de 140 megapíxeles en formato RAW. Calibré los parámetros de contraste. Anoté los datos de referencia en un cuaderno de campo con tapa verde que todavía guardo. Temperatura del ambiente, hora exacta de cada toma, número de archivo, parámetros de zoom, 47 páginas de anotaciones para una primera sesión de 4 horas. Y fue durante esa primera sesión, mientras yo revisaba las imágenes de calibración en la pantalla portátil, que el padre Herrera me puso algo en la mano. Era un papel doblado en 4 partes, pequeño, del tamaño de un billete. Lo envolvía una cinta de papel celofán pegada con lo que parecía cera. El padre me explicó que ese papel venía de parte de una familia italiana que había visitado la basílica 2 semanas antes. Una familia con un niño. El niño, según me contó el padre Herrera, con una sonrisa que yo en ese momento consideré pura superstición devota, había pedido pasar un momento en silencio frente a la tilma. Después había pedido papel y bolígrafo al padre. Había escrito algo, había sellado el papel, y le había dicho al padre que se lo entregara. Cito textual lo que el padre me dijo esa tarde. Al hombre que va a mirar los ojos de la señora con los instrumentos grandes. El niño tenía 9 años. Se llamaba Carlo. No me dijo el apellido. Yo guardé el papel en el bolsillo izquierdo de mi bata. Escribí en mi cuaderno verde, papel sellado, origen desconocido, curioso, y no volví a pensar en él esa tarde. Ese papel estuvo en distintos cajones de mi escritorio, en mi maletín, en el fondo de un archivador, durante 18 años. 18 años sin abrirlo, no por respeto ni por olvido, sino porque cada vez que lo encontraba algo me decía que todavía no era el momento. Lo sé, suena irracional. Para un hombre como yo, suena irracional. Pero así fue, y lo que encontré en esos ojos antes de llegar a ese papel fue suficiente para cambiar cualquier cosa que yo creyera sobre lo que es posible. Bloque 3. Cascada de verificación más primer clímax. Volví al laboratorio del instituto con los archivos de imagen en un disco duro de 120 GB el 5 de noviembre del año 2000. Necesité 3 semanas para preparar el protocolo de análisis. Cargué las imágenes en el sistema de análisis de biomicroscopía ocular que usábamos para retinografías de alta definición. Un sistema Topcon TRC-50DX adaptado con software de análisis espectral propio que habíamos desarrollado en el instituto entre 1997 y 1999. Empecé por el ojo derecho de la imagen. El ojo mide aproximadamente 13 milímetros en la tilma. A resolución real, con las imágenes que teníamos, podía trabajar con regiones de menos de 1 milímetro con precisión suficiente. La primera anomalía la encontré el 26 de noviembre del año 2000, a las 16 horas con 42 minutos. Lo sé porque lo anoté. Fecha, hora, número de archivo, parámetros de zoom.
En la región inferior del ojo derecho, a una magnificación de 250 veces, encontré lo que parecía una figura humana, una silueta, pequeña, pero articulada, no borrosa, definida, con lo que parecía ser la curvatura específica de un reflejo corneal normal en un ojo vivo. La imagen se proyectaba en la córnea con la distorsión característica que produce la curvatura convexa de la superficie ocular. Mi primer pensamiento fue interferencia del proceso de digitalización, un artefacto de compresión de imagen, una forma de aliasing producida por el procesado del archivo RAW. Lo había visto antes en imágenes de retinografías mal procesadas. El software generaba formas que parecían figuras donde no había más que ruido. Apliqué el protocolo estándar de verificación de artefactos. Cargué la imagen sin ningún procesado adicional desde el archivo RAW original. La figura seguía ahí. Usé el filtro de análisis de frecuencia espacial para separar el ruido de la señal real. La figura se mantuvo. 3,02 hercios de frecuencia espacial, que corresponde a una figura real con bordes físicos definidos, no a un artefacto de compresión. Llamé a mi colega, el doctor Ernesto Varela, jefe de imagen diagnóstica en el instituto, con el pretexto de una consulta técnica sobre artefactos de digitalización. No le dije de qué imagen se trataba. Le mandé el archivo por correo interno. Me llamó a los 40 minutos. «Rafael», me dijo, «esto no es un artefacto. Los artefactos de esta frecuencia no producen bordes así. ¿Qué estoy mirando?». Le dije que era material de un estudio privado y que necesitaba confirmación independiente antes de proceder. Me dijo que en su análisis la figura tenía dimensiones de aproximadamente 3 milímetros en la imagen digitalizada, lo que a escala real de la tilma representaba una figura de entre 3 y 4 centímetros. Me dijo algo más, que la distribución de intensidades luminosas dentro de la figura era consistente con una fuente de luz externa, es decir, la figura no era plana. Tenía volumen óptico. Eso no podía ser un artefacto. Los artefactos son planos. Pasé los siguientes 14 días repitiendo el análisis con 3 metodologías distintas. Análisis de componentes principales sobre la distribución de color. Análisis wavelet de la textura. Segmentación manual por umbralización adaptativa. En los 3 casos la figura era coherente. Y en los 3 casos, la distribución de luz dentro de la figura era consistente con lo que veríamos en una fotografía de un ojo humano real. La imagen reflejada en la córnea de una fuente de luz externa, con la distorsión esférica correcta para una córnea de curvatura normal. Curvatura que medí. Radio de curvatura estimado, 7,5 milímetros. El valor normal en un ojo humano adulto está entre 7 y 8 milímetros, 7,5 en una imagen pintada, presuntamente, en el siglo XVI. El 30 de noviembre del año 2000, solicité autorización para una segunda sesión de toma de imágenes con un nivel de magnificación mayor. La comisión tardó 3 semanas en aprobarla. Volví a la Basílica el 22 de enero del año 2001 con un equipo de captura diferente. Una cámara de formato medio Hasselblad H1 con adaptador macro de precisión sobre trípode de nivelación láser, que nos permitía trabajar a una distancia focal fija y reproducible. Tomamos 137 fotografías adicionales del ojo derecho y 79 del ojo izquierdo, en 17 sesiones de exposición con iluminación variable. Las imágenes llegaron al laboratorio en febrero. Y fue entonces, en el análisis de esas imágenes nuevas con el nivel de magnificación mayor, que encontré algo que hizo que todo lo anterior pareciera trivial. A 2500 veces de magnificación, en el cuadrante superior derecho del ojo derecho de la imagen, en una zona de aproximadamente 0,03 milímetros de diámetro, había una figura secundaria, más pequeña que la primera, pero más clara, más definida, y con algo que no esperaba encontrar. Tenía rasgos faciales reconocibles, no una forma vaga, no una mancha que la imaginación convierte en cara. Rasgos, una nariz, una línea de boca, lo que parecía ser el contorno de un sombrero o tocado de época.
y una postura corporal. La figura estaba inclinada hacia adelante, con los brazos extendidos en una postura que en biomicroscopía ocular llamamos postura de acción. Es decir, la postura que reconstruimos cuando el sujeto estaba en movimiento en el momento en que la córnea captó su reflejo. Me levanté de la silla, me quedé de pie, mirando la pantalla, me senté de nuevo. Medí otra vez. Medí una tercera vez con el sistema de referencia de escala que habíamos calibrado para ese estudio. La figura tenía 0,03 milímetros de diámetro en la imagen de la tilma, 0,03, un tercio de un milímetro, 2/3 del grosor de un cabello humano, y tenía rasgos faciales. Ningún pintor del siglo XVI, con las herramientas disponibles en el siglo XVI, habría podido pintar una figura de 0,03 milímetros con rasgos faciales reconocibles. Ninguno, porque la resolución de esa figura excede la capacidad de resolución del ojo humano sin instrumentos ópticos de aumento. En el siglo XVI no existían microscopios de esa potencia. Apagué la pantalla, apagué la luz del laboratorio, salí al pasillo, me apoyé en la pared y estuve 3 minutos sin moverme. Eso fue el 4 de noviembre del año 2001. Y ahí fue donde empezó el verdadero problema, porque lo que había encontrado no era solo la figura, era lo que la figura estaba mirando. Si lo que acabas de escuchar te ha detenido, déjame decirte algo antes de seguir. Desde el día en que salí de ese laboratorio llevo siempre un rosario hecho en memoria de Carlo Acutis, con cuentas en forma de rosa, el mismo que tengo entre las manos cuando rezo por los que amo. Si quieres tenerlo cerca, está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo, y también en el comentario fijado. Llega a cualquier país. Pero espera, porque lo que descubrí en el ojo izquierdo al día siguiente lo cambió todo. Bloque 4. El segundo misterio. El ojo izquierdo era diferente, no en su estructura básica. En ambos ojos de la imagen la distribución cromática era coherente, el gradiente de luminosidad era el esperado para una imagen con iluminación frontal difusa, y la curvatura aparente de la córnea era similar. Pero en el ojo izquierdo, cuando apliqué el mismo protocolo de magnificación progresiva que había usado en el derecho, la figura reflejada era distinta. En el ojo derecho, la figura principal era reconocible como humana, pero su identidad era indeterminada. En el ojo izquierdo, la figura principal era más grande, más claramente definida, y tenía algo que en el derecho no habíamos encontrado: contexto espacial. Me explico. Cuando la córnea de un ojo vivo refleja su entorno, no refleja solo al individuo que está frente a ella, refleja una escena, toda la escena que está en el campo visual de ese ojo en el momento de la captura, como si la córnea fuera una pequeña cámara fotográfica convexa que registra todo lo que está frente a ella. Y en el ojo izquierdo de la imagen de la Virgen de Guadalupe, a 2500 veces de magnificación, había no una figura, sino al menos 4 figuras distintas, organizadas en el espacio de forma coherente con lo que produciría el reflejo real en una córnea humana. 4 figuras, con la distorsión perspectiva correcta para una córnea de radio 7,5 milímetros. Figuras en profundidades distintas dentro del espacio reflejado, lo que produce un efecto de paralaje óptico. Las figuras más cercanas se reflejan con mayor distorsión que las más lejanas, exactamente como ocurriría en un ojo vivo fotografiado en condiciones reales. Llamé a la doctora Patricia Mendoza, especialista en óptica geométrica de la Universidad Autónoma Metropolitana, el 6 de noviembre del año 2001. Patricia no sabía de qué imagen se trataba. Le mandé 3 archivos de imagen anonimizados y le pedí que calculara la posición relativa de las 4 figuras asumiendo que el plano reflejante era una córnea con radio de curvatura de 7,5 milímetros. Me llamó 2 días después. Me dijo que había realizado el cálculo usando el modelo de Purkinje-Sanson para reflexiones corneales. Me dijo que las 4 figuras eran coherentes espacialmente entre sí,
que sus posiciones relativas eran consistentes con un grupo de personas de alturas distintas, a distancias que oscilaban entre 80 centímetros y 2 metros del plano corneal. Me dijo que la figura más prominente, la que aparecía en primer plano, tenía una altura estimada de entre 1,60 m y 1,75 m. Y me dijo algo más, algo que yo no le había pedido calcular. Me dijo que la distribución de las figuras en el espacio reflejado era consistente con una escena de exterior, con fuente de luz natural proveniente de la izquierda a aproximadamente 40 grados de elevación. La figura más cercana estaba en posición de rodillas. El ángulo de inclinación de la cabeza, calculado a partir de la distorsión del reflejo corneal, era de aproximadamente 35 grados hacia adelante y hacia abajo. La postura corporal de alguien en genuflexión. Volví a mis archivos, medí las figuras del ojo derecho de nuevo, ahora con el modelo de Patricia. La figura de 0,03 milímetros del cuadrante superior derecho del ojo derecho. Postura de acción, brazos extendidos. Patricia me confirmó cuando le mandé las coordenadas de esa figura sin decirle qué era, que la posición relativa de esa figura respecto a las del ojo izquierdo era coherente. Si la córnea estaba captando una escena real, esa figura estaba al fondo, a mayor distancia que las otras 4, y estaba de pie, orientada hacia el plano corneal, 6 figuras en total, distribuidas en el espacio tridimensional frente a un ojo que, según la historia oficial, fue pintado por un artesano indígena en el siglo XVI. Pero el verdadero problema llegó una semana después. El doctor Antonio Reséndiz, historiador de arte prehispánico de la UNAM, publicó en diciembre de 2001 un análisis independiente de los pigmentos de la tilma usando espectrometría de infrarrojos. Reséndiz no estaba en mi equipo, no sabía de mi estudio y trabajaba con una copia digital de menor resolución, pero su conclusión sobre la zona de los ojos decía algo que cambió el eje de mi investigación. Decía que en la zona de los ojos de la imagen, bajo el análisis infrarrojo, no había pigmento detectable de ningún tipo conocido. No ocre, no negro de humo, no azurita, no malachita. Los ojos de la imagen no habían sido pintados con ningún pigmento que existiera en el México del siglo XVI, no con ningún pigmento conocido en ningún siglo. Leí ese párrafo 3 veces, 4 veces. Si los ojos no estaban pintados, ¿qué eran? ¿Cómo estaban ahí? ¿Y cómo tenían dentro figuras a 2500 veces de magnificación con distribución espacial coherente con el modelo de Purkinje-Sanson? El problema había dejado de ser técnico. Hasta ese momento yo tenía una anomalía óptica que podía debatirse. Ahora tenía una imposibilidad química superpuesta a una imposibilidad óptica. Y en el fondo del cajón de mi escritorio, en un sobre que yo había trasladado de mi bata a mi maletín sin pensar, estaba ese papel pequeño doblado en 4 que un niño italiano de 9 años había sellado y mandado a entregar a el hombre que va a mirar los ojos de la señora con los instrumentos grandes. El niño sabía que alguien iba a mirar esos ojos con instrumentos grandes. Lo sabía antes de que yo aceptara el encargo. Lo sabía en octubre del año 2000, cuando yo todavía estaba deliberando si aceptar o no. ¿Cómo? Bloque 5. Profundización más cierre del loop menor. Esa pregunta se convirtió en el eje paralelo de mi investigación durante los meses siguientes. Mientras el análisis técnico de las imágenes continuaba en el laboratorio, con 5 colaboradores bajo protocolo de confidencialidad parcial, yo empecé a buscar información sobre ese niño. Con lo poco que tenía, familia italiana, visita a la Basílica de Guadalupe en octubre del año 2000. Niño llamado Carlo. Aproximadamente 9 años. No tenía apellido, no tenía ciudad de origen más allá de italiano, no tenía ningún contacto con la comisión diocesana más allá del padre Herrera, que me había entregado el papel con la sonrisa devota que yo había ignorado. Llamé al padre Herrera en enero de 2002. Me dijo que la familia había firmado el libro de visitas de la basílica. Me dio el nombre completo: Carlo Acutis, familia de Milán. Escribí el nombre en mi cuaderno verde. Busqué en internet. Encontré nada.
En el año 2002, Carlo Acutis tenía 10 años y no era famoso. No había noticias sobre él, no había referencias, no había nada. Lo anoté y lo dejé. Tenía trabajo más urgente, porque en el laboratorio habíamos encontrado algo en las imágenes del ojo izquierdo que superaba todo lo anterior. Durante el análisis de la figura en genuflexión, la figura más cercana al plano corneal, uno de mis colaboradores, el técnico Héctor Gutiérrez, detectó lo que describió como una inconsistencia de resolución. Me llamó a las 9 de la noche de un martes. Me dijo: «Doctor, la figura de rodillas tiene un nivel de detalle que no es consistente con las otras figuras. Las otras tienen resolución degradada proporcional a su tamaño, como esperaríamos. Esta no. Esta tiene más resolución de la que debería tener a su tamaño». Fui al laboratorio esa noche. Héctor tenía razón. En análisis de imagen, cuando amplías una figura más allá de la resolución original de la fuente, la imagen se degrada de forma predecible. Los bordes se difuminan, el ruido aumenta, la información se pierde. Es la naturaleza física de la información digital y analógica por igual. No hay información donde no había información. Pero la figura en genuflexión del ojo izquierdo, a 2500 veces de magnificación, tenía bordes nítidos donde debería haber ruido. Tenía detalle donde la física de la imagen no permitía detalle, como si la información hubiera estado ahí desde el principio, esperando que llegaran los instrumentos suficientes para verla. Medí el nivel de nitidez usando el índice de calidad de imagen de Michelson, que va de 0 a 1, donde 1 es perfección absoluta. Las figuras normales de nuestra muestra de control, figuras de tamaño similar en imágenes de alta resolución ampliadas al mismo factor, daban índices de entre 0,18 y 0,27. La figura en genuflexión del ojo izquierdo de la tilma daba 0,61. 0,61, más del doble del máximo que la física de la imagen debería permitir. Héctor me miró. Yo lo miré a él. No dijimos nada durante un momento. Después él dijo, muy despacio: «Doctor, eso no lo puso ningún pintor». No respondí, pero pensé en el papel doblado en el cajón de mi escritorio. Pensé en un niño de 9 años que había pedido papel y bolígrafo frente a esa imagen un año antes. Pensé en la frase del padre Herrera: «Al hombre que va a mirar los ojos de la señora con los instrumentos grandes». Eso era el cuarto misterio, y durante 16 años no supe qué hacer con él. Hay algo más que puedes hacer si esta historia te está tocando el alma. Puedes encender una vela en Asís haciéndote miembro de este canal. Es un donativo para la basílica donde descansa Carlo, y lo tienes en el segundo enlace de la descripción. Es tu forma de sostener su memoria conmigo. Y ahora, déjame contarte lo que encontré cuando por fin busqué el nombre de Carlo Acutis en el año 2004, porque lo que apareció cambió el curso de todo lo que vendría después. Bloque 6. Descubrimiento de Carlo más referencia al objeto. En noviembre del año 2004, 3 años después de salir de mi laboratorio aquella tarde, recibí un correo electrónico de un investigador español, el doctor Fernando Alcázar, de la Universidad de Navarra, que estaba compilando un metaanálisis sobre estudios de imagen de reliquias y objetos sagrados para una publicación en el Journal of Scientific Exploration. Alcázar había encontrado referencias a mi trabajo en actas de un congreso interno de la Comisión Diocesana y me contactó para pedirme mis datos. Respondí. Empezamos una correspondencia que duró 6 meses, y fue Alcázar quien, en una llamada de marzo de 2005, me mencionó por primera vez lo que Carlo Acutis estaba haciendo. «Hay un chico en Milán», me dijo Alcázar, «un adolescente, creo que tiene 14 años ahora, que está construyendo una base de datos de milagros eucarísticos. Lleva años recopilando documentación, fotografías, análisis científicos. Ha reunido más de 160 casos verificados. Ha montado una exposición itinerante que ya ha recorrido 4 continentes». Me quedé en silencio. «¿Cómo se llama?», pregunté. «Carlo Acutis». Fui directamente a Internet. Para el año 2005 ya había información.
Había una página web sobre los milagros eucarísticos que Carlo había construido y publicado él mismo. Había fotografías suyas, había menciones en foros católicos italianos, en revistas parroquiales, en notas de prensa locales de Milán. Tenía 14 años en el momento en que yo encontré esa página. Había construido la base de datos de 163 milagros eucarísticos documentados cuando tenía entre 11 y 14 años, con análisis de fuentes primarias, con referencias a estudios científicos, con fotografías de las hostias milagrosas del Anciano, de Buenos Aires, de Tixtla, y en la sección de milagros marianos de su sitio web había una entrada sobre la Virgen de Guadalupe, sobre los ojos de la Virgen de Guadalupe, sobre el estudio de Javier Tonsman de 1979, con una nota al pie, escrita por Carlo, que decía, cito de memoria porque guardo una impresión de esa página, los estudios futuros con mejor tecnología probablemente encontrarán más de lo que se ha encontrado hasta ahora. Estudios futuros, con mejor tecnología. Lo había escrito un chico que en el año 2000, con 9 años, había visitado la Basílica de Guadalupe y había pedido papel y bolígrafo, y había escrito algo en un papel doblado que yo tenía en el cajón de mi escritorio. Llamé al padre Herrera esa tarde. Le pedí que averiguara cómo contactar con la familia Acutis. Me dijo que lo intentaría. Tardé 2 semanas en encontrar un correo de contacto para la madre de Carlo, Antonia Salzano, a través de la red de parroquias del Ambrosiano en Milán. Le escribí en un español que le pedía a Alcázar que tradujera al italiano. Le expliqué quién era, cuál era mi trabajo, y le dije que su hijo me había entregado un papel en el año 2000 con instrucción de no abrirlo todavía. Tardó 10 días en responder. Cuando respondió, la respuesta fue más corta de lo que esperaba. Decía, estimado doctor Domínguez, Carlo me habló de usted. Me dijo que un día recibiría este correo, o uno parecido. Me dijo que cuando usted estuviera preparado para entender lo que había encontrado, yo debía decirle esto. El papel tiene 3 instrucciones. La primera ya la cumplió. La segunda la cumplirá cuando lo necesite. La tercera la verá cuando llegue. No abra el papel todavía, doctor. No es el momento. Leí ese correo 4 veces. 5 veces. Carlo tenía 14 años cuando Antonia escribió eso. Lo que me describía era algo que él le había contado, es decir, que un médico que había analizado los ojos de la Virgen le escribiría a su madre y que el papel tendría 3 instrucciones y que yo sabría cuándo era el momento correcto para abrirlo. En noviembre del año 2005, Carlo Acutis tenía 14 años y 11 meses. Vivía en Milán. Estudiaba en el colegio Leone XIII de los jesuitas. Era conocido en su parroquia como un chico que pasaba tiempo frente al Santísimo Sacramento, que se confesaba cada semana, que llevaba la Eucaristía a los enfermos los domingos. Un año después, el 12 de octubre de 2006, Carlo murió en el Hospital San Gerardo de Monza, leucemia fulminante tipo M3. Tenía 15 años y 5 meses, desde el primer síntoma hasta la muerte, 4 días. Cuando recibí la noticia a través de Alcázar, tardé 24 horas en poder escribir algo coherente. No lo había conocido en persona, solo me había entregado un papel a través de un sacerdote, pero la correspondencia con Antonia durante esos meses, los datos que había encontrado, la nota al pie de su página web, la respuesta de Antonia sobre las 3 instrucciones, todo eso había construido en mí algo que no sé cómo llamar de otro modo que presencia. Carlo era una presencia, aunque yo nunca hubiera estado en la misma habitación que él. El papel seguía en mi escritorio, ahora en un sobre de plástico transparente, porque el papel original había empezado a amarillear. No lo abrí. Antonia me había dicho que no era el momento, y yo, el hombre que no usaba la palabra inexplicable, le había creído. Bloque 7. Segundo arco. Evento. Años después, más apertura del objeto. Los años que siguieron fueron productivos en lo profesional y silenciosos en lo que respecta a todo esto. Publiqué mis resultados del estudio de la tilma en 2 artículos. El primero en el año 2007 en el Journal of Imaging Science and Technology. El segundo en 2012 en Optics Express.
En ambos artículos los datos técnicos eran los que eran. La distribución espacial coherente de las figuras en el reflejo corneal, el índice de calidad de imagen anómalamente alto en la figura en genuflexión, la ausencia de pigmento detectable por espectrometría en la zona de los ojos. En ninguno de los dos artículos usé la palabra milagro. Usé la palabra anomalía y la palabra inexplicable dentro de los parámetros técnicos actuales. Los artículos recibieron atención moderada, críticas respetuosas, 2 cartas de réplica que señalaban limitaciones metodológicas reales que yo mismo había señalado en mis limitaciones declaradas, y ninguna explicación alternativa con datos que pudiera rebatir lo que habíamos medido. Me trasladé a Guadalajara en el año 2014 para dirigir el laboratorio de imagen retiniana del Hospital Civil. Seguía en contacto esporádico con Antonia Salzano. Cada año, el 12 de octubre, le escribía un breve correo. Cada año ella respondía con pocas líneas, siempre cálidas, siempre con una referencia a Carlo, siempre terminando de forma similar. Él sabe que usted lo recuerda, doctor. El papel estaba en el fondo del cajón izquierdo de mi escritorio en Guadalajara. Lo había trasladado conmigo con los libros de consulta y el cuaderno verde. En 20 años de investigación sobre la tilma, el papel era el único elemento que no había analizado, el único dato que no había procesado, y cada vez que lo miraba, la sensación era la misma. Todavía no. En julio de 2018, durante una revisión médica de rutina en el Hospital Civil, un ecocardiograma detectó una anomalía en mi ventrículo izquierdo que el cardiólogo, el doctor Morales Vega, describió como compatible con miocardiopatía hipertrófica con patrón obstructivo. Me ingresaron para una batería de pruebas en agosto. Las pruebas confirmaron el diagnóstico. El cardiólogo me explicó que el tratamiento de elección en mi caso era quirúrgico. Una miomectomía septal, una operación de corazón abierto en la que se reseca una porción del músculo cardíaco hipertrofiado para eliminar la obstrucción. Me dijo que la cirugía se realizaría en el mismo hospital civil donde yo trabajaba. Ingresé para la cirugía el 14 de septiembre de 2018. La noche anterior, el 13 de septiembre, estaba en mi habitación del hospital, en la planta cuarta, habitación 407, con la bolsa de mis objetos personales en el armario junto a la ventana. En esa bolsa había metido, sin pensarlo demasiado, el cuaderno verde y el papel sellado. A las 11 de la noche del 13 de septiembre, sin sueño, con la cirugía en 9 horas, lo saqué del sobre de plástico. El papel original, el mismo que el padre Herrera me había puesto en la mano en noviembre del año 2000. Amarillo, frágil, con la cinta de celofán y la cera todavía intactas. 18 años. Lo sostuve durante varios minutos. Abrí la cinta. La cera se partió limpiamente. Desdoblé el papel. La letra era de niño, regular, inclinada hacia la derecha, en italiano, 3 líneas. Llamé a Alcázar por teléfono en ese momento. Son las 2 de la madrugada en España. Me disculpé. Él dijo que no importaba. Le leí las 3 líneas en italiano aproximado y le pedí que me las tradujera. La primera línea decía: «Has visto lo que nadie había visto todavía». La segunda línea decía: «Cuando leas esto, estarás en un hospital en Guadalajara». La tercera línea decía: «El corazón sana cuando acepta lo que los ojos ya saben». Me quedé sin palabras. Alcázar también. Guadalajara, no Ciudad de México, donde yo vivía cuando Carlo escribió ese papel. No Milán, no Roma, no ninguna ciudad genérica de México. Guadalajara. La ciudad a la que me trasladé 14 años después de que Carlo escribiera esas líneas. Yo había llegado a Guadalajara en el año 2014. Carlo había escrito ese papel en el año 2000, cuando él tenía 9 años, y yo no tenía ninguna relación con Guadalajara ni ningún plan de ir allí. No había ninguna razón lógica para que Carlo supiera que yo terminaría en un hospital en Guadalajara. El corazón. El papel decía: «El corazón sana». Y yo estaba en un hospital, la noche antes de una cirugía de corazón, leyendo ese papel. La operación duró 5 horas y 40 minutos. Salí de la UCI al tercer día.
Tardé 6 semanas en recuperarme en planta. El doctor Morales Vega me dijo que la recuperación había sido notablemente rápida para una miomectomía de este tipo y que la función ventricular postoperatoria era excelente, mejor de lo que esperábamos en un paciente de su edad. No sé qué hizo exactamente esa nota. No lo sé. Soy científico y no tengo datos para atribuir la velocidad de mi recuperación a un papel doblado que leí la noche anterior a la cirugía. Pero sé lo que sentí cuando cerré ese papel a las 11:20 de la noche del 13 de septiembre de 2018, en la habitación 407 de la planta cuarta del Hospital Civil de Guadalajara. Sentí que llevaba 18 años siendo mirado, no por algo que me asustaba, por algo que esperaba. Esa noche recé por primera vez en décadas. No el rosario, todavía no, solo hablé. Hablé como se habla en silencio cuando uno no sabe muy bien a quién le está hablando, pero necesita hablar. Le hablé a Carlo. Le dije que había abierto el papel. Le dije que Guadalajara era correcta. Le dije que el corazón, espero, también. No tengo grabación de esa conversación, no tengo datos, solo tengo el papel, que guardo ahora en un portafolio de madera de cerezo en mi escritorio, y el cuaderno verde, donde esa noche, a las 11:38 de la noche, escribí: papel abierto, todo correcto, no sé cómo. Sé lo que estás sintiendo ahora, porque yo lo sentí tumbado en esa cama a las 11 de la noche en Guadalajara, con ese papel en las manos. Si quieres tener a Carlo cerca cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por los tuyos, ese rosario con cuentas en forma de rosa está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo, y también en el enlace de la biografía del canal. Para rezar con calma, para regalar a una madre, a una hija, o para ti. Llega a todo el mundo. Y antes de despedirme, quiero contarte dónde estoy hoy y lo que Carlo nos dejó a todos, porque es lo último que necesitas escuchar. Bloque 8. Transformación final y cierre. La recuperación fue completa. Volví al laboratorio en noviembre de 2018, no al mismo laboratorio de Ciudad de México del que había salido en 2001, aquel del que no fui capaz de cruzar la puerta durante 4 años. Al laboratorio de Guadalajara, donde seguí trabajando en análisis de imagen retiniana y donde, a partir de ese año, añadí una línea de investigación nueva. El análisis de propiedades ópticas de objetos de devoción, con hallazgos documentados. En el año 2019, la Iglesia exhumó el cuerpo de Carlo Acutis en la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís. El informe oficial del proceso de exhumación describió el cuerpo como íntegro, preservado en condiciones que los peritos médicos encargados del proceso consideraron sin explicación natural completa, dado el tiempo transcurrido desde el enterramiento en 2006, 13 años. El cuerpo fue colocado en una urna de cristal y está expuesto a la veneración de los fieles desde esa fecha. Yo fui a Asís en marzo de 2020. Llegué 10 días antes de que Italia declarara el estado de emergencia sanitaria por la pandemia. El mundo se cerró mientras yo estaba en un avión de regreso a México, pero había visto la urna. Había estado frente al cuerpo de Carlo Acutis, el niño de 9 años que había puesto un papel en mi mano a través de un sacerdote, el adolescente de 14 años que había escrito: los estudios futuros con mejor tecnología probablemente encontrarán más de lo que se ha encontrado hasta ahora. El chico de 15 años que murió en 4 días de leucemia fulminante y que, según la documentación de su proceso de canonización, ofreció su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia el último día que pudo hablar. Estuve frente a esa urna durante 12 minutos, lo medí en el reloj, no porque necesitara cronometrar nada, sino porque es lo que hago, mido, es la forma en que registro que algo ocurrió. 12 minutos. Con el papel doblado en el bolsillo, ya abierto, pero guardado. El 10 de octubre de 2020, Carlo Acutis fue beatificado en Asís por el Papa Francisco. Yo lo seguí en televisión desde Guadalajara. La misa de beatificación fue el primer acto litúrgico que seguí completo desde mi primera comunión, que fue en 1972.
El 7 de septiembre de 2025, Carlo fue canonizado en Roma por el Papa León XIV durante el año jubilar. Fue el primer millennial en ser canonizado por la Iglesia Católica. Primer milagro reconocido: la curación de Mateus, un niño brasileño de Campo Grande, con páncreas gravemente dañado, en el año 2013. Segundo milagro reconocido: la curación de Valeria Valverde, una joven costarricense con trauma cráneoencefálico grave, en el año 2022. Dos curaciones documentadas, investigadas por comisiones médicas independientes, sin explicación científica aceptable dentro de los parámetros clínicos de cada caso. No estuve en Roma el 7 de septiembre de 2025. Estaba dando una conferencia en la Universidad de Guadalajara sobre metodología de análisis de imagen en investigación de fenómenos sin clasificar. Era la cuarta conferencia de ese tipo que daba ese año. Había dado la primera en Buenos Aires, en marzo, la segunda en Madrid, en mayo, la tercera en Bogotá, en julio. No hablo de milagros en esas conferencias, hablo de datos, hablo de lo que medí, de cómo lo medí, de lo que encontré y de lo que no tengo forma de explicar dentro de los parámetros técnicos disponibles. Hablo del índice de calidad de imagen de Michelson de 0,61. Hablo del radio de curvatura corneal de 7,5 milímetros. Hablo de las 6 figuras distribuidas en el espacio tridimensional con distribución coherente con el modelo de Purkinje-Sanson. Hablo de la ausencia de pigmento detectable en la zona de los ojos por espectrometría infrarroja. Y al final de cada conferencia alguien levanta la mano y me pregunta: «Doctor Domínguez, ¿usted cree que es un milagro?». Mi respuesta varía un poco según el momento, pero la idea es siempre la misma. Le digo, yo soy el tipo de persona que pasó 31 años creyendo que el universo obedece leyes físicas y que cuando algo parece imposible es porque no hemos encontrado la ley que lo explica. Después de 22 años mirando esos ojos, lo que puedo decirle con certeza es esto: no he encontrado la ley que los explica, y el día que la encuentre, se lo haré saber. Nadie me ha llamado después para decirme que la encontraron. La tilma sigue en la Basílica de Guadalupe. Los ojos siguen siendo los ojos que yo analicé. Las figuras siguen estando donde las medí. El índice de Michelson sigue siendo 0,61. Eso no cambia. Lo que sí cambia es lo que yo soy capaz de hacer con esos datos. Durante 22 años los traté como una anomalía profesional, un conjunto de mediciones sin clasificar que esperaba encontrar en la columna de resuelto algún día. Después de la noche del 13 de septiembre de 2018, en la habitación 407 del Hospital Civil de Guadalajara, los datos son los mismos, pero yo no soy el mismo que los lee. No sé si Carlo Acutis era profeta, no sé si sabía lo que escribió o si lo escribió sin saber lo que significaba. No sé si el corazón sana cuando acepta lo que los ojos ya saben, es una instrucción médica, una metáfora espiritual o las dos cosas a la vez. Lo que sé es que un niño de 9 años escribió Guadalajara en un papel en el año 2000 y que yo leí esa palabra en el año 2018, en Guadalajara, la noche antes de que me abrieran el corazón. Eso no lo pone en duda ningún artículo de réplica, ninguno. Y hay algo más que quiero decirte antes de terminar, algo que me ha costado años aprender a decir en voz alta, no en una conferencia académica, en voz alta, sin los datos como escudo. Los ojos de la Virgen de Guadalupe reflejan una escena que, según todos los análisis técnicos disponibles, no pudo haber sido pintada por ningún ser humano con las herramientas de ningún siglo. Esa escena tiene 6 figuras. Una de ellas está de rodillas, con la cabeza inclinada 35 grados hacia adelante y hacia abajo. La postura de alguien que reza. 494 años de historia, y la imagen guarda esa postura como una fotografía que nadie tomó, como si alguien hubiera querido dejar constancia en el material más permanente posible de que el acto de arrodillarse y bajar la cabeza ante algo que excede la comprensión humana es real.
Fue real en el siglo XVI. Fue real en noviembre de 2001 cuando yo salí de un laboratorio con las manos apoyadas en la pared del pasillo. Fue real la noche del 13 de septiembre de 2018 en Guadalajara. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo no sé qué hay en el cielo, pero sé que las huellas del cielo están en todas partes. En una tilma en Ciudad de México, en un papel amarillento en un portafolio de madera de cerezo, en un cuaderno verde con 47 páginas de anotaciones técnicas y una última entrada que dice, no sé cómo, solo hay que saber mirar. Si este testimonio te ha llegado al lugar donde guardas lo que más te importa, te pido una sola cosa: suscríbete a este canal y comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. En Huellas del Cielo seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por el mundo, y cada testimonio nuevo es un paso más en ese camino. Si quieres llevarte algo de esta historia, el rosario, inspirado en la devoción de Carlo, con cuentas en forma de rosa, está en el primer enlace de la descripción, y también lo ves en el banner del canal. Llega a cualquier parte del mundo, y es una forma de tener a Carlo cerca cada vez que reces. Y si quieres encender una vela en Asís y sostener la basílica donde Carlo descansa, hazte miembro de este canal en el segundo enlace de la descripción. Es un donativo real para ese lugar, y con él mantienes viva su memoria junto a todos los que ya caminamos aquí. Reza, comparte, mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.